8:16. La 12ª legislatura en las Cortes Aragón, recordarán, echaba a andar el pasado 3 de marzo, 3 semanas después prácticamente de que los aragoneses acudiéramos a las urnas. Y aquella jornada había expectación para saber si la constitución de la presidencia de nuestro Parlamento, también de la mesa, daba pistas sobre el resultado de las negociaciones que se pudieron tejer en aquel momento entre Partido Popular y Vox y de cara al gobierno de Aragón. Si recuerdan, no era descartable que, como en la legislatura anterior, la presidencia formara parte de un posible acuerdo entre ambos partidos de cara al paso siguiente, que es la gobernabilidad de Aragón. El resultado fue que María Navarro fuera presidenta, elegida presidenta, recuerden también con el voto en blanco de Vox, sin que este partido presentara candidatura propia. También el voto en blanco de Aragón Teruel existe. La mesa quedaba constituida representando a 2 de los 6 partidos presentes en las Cortes de Aragón, los 2 mayoritarios, Partido Popular y Partido Socialista. Pues tenemos con nosotros a María Navarro, a la presidenta de las Cortes. Señora Navarro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, un placer. Muchísimas gracias por acudir. ¿Familiarizada ya con la presidencia, con la posición? Bueno, estamos aterrizando, sí. La verdad es que hoy además no es un buen día. No es un buen día porque a las 12 hay un minuto de silencio en la puerta del Palacio de la Aljafería por el asesinato de Paloma. Así es, nosotros estamos muy comprometidos con erradicar la lacra de la violencia de género, y en cuanto ayer supimos que era un caso que se investigaba por violencia de género, no dudamos en convocar efectivamente ese minuto de silencio en la Aljafería a las 12 de la mañana. Demasiados minutos de silencio, ¿verdad, María? Sí. Vamos a hablar un poquito, si le parece, también de... Además hay algo de curiosidad, ¿no? De cómo se gestó, por ejemplo, que usted fuera escogida por su partido y fuera elegida presidenta de las Cortes de Aragón. He escuchado incluso que usted conoció la noticia esa misma mañana. Así es, conocí esa noticia a primera hora de la mañana, el mismo día 3. Y bueno, imagino que... No sé qué pasa por dentro, ¿no? Bueno, pues sorpresa total y bueno, pues al toro, ¿no? Pues como a todo lo que me ha propuesto mi partido, y en este caso el proyecto de Jorge Azcón, y por tanto a trabajar lo mejor que sepa. En ello estoy y desde luego en ello me voy a implicar, a trabajar, a intentar dialogar con todas las fuerzas políticas, a demostrar que el Palacio de la Aljafería efectivamente es la casa de la palabra, donde el respeto esté por encima de cualquier idea política, y llegar a acuerdos, que yo creo que es lo que piden los aragoneses y los ciudadanos, para pactar políticas que siempre beneficien y solucionen problemas de los aragoneses. Esa va a ser mi hoja de ruta, y con eso, desde luego, llevo trabajando desde el día 3 de marzo. Ese parece que va a ser su sello, el que quiere imprimir, por lo tanto, a las Cortes de Aragón. Así es. Conste que dentro de la elección todavía le estamos dando vueltas a ese voto en blanco de Aragón Teruel. ¿Existe? ¿Si significó algo más o no? Bueno, es normal, ¿no? Me lo han preguntado en distintos medios de comunicación, pero yo les puedo asegurar que no hubo ningún pacto con Aragón Teruel Existe para su votación, porque lo cierto es verdad que Aragón Teruel Existe ya se abstuvo también de la anterior presidenta, no votó en blanco la anterior presidenta, y por tanto yo creo que hicieron exactamente lo mismo en mi caso. Enseguida repasamos cuestiones de actualidad, pero un poco de perfil, ¿no? de María Navarro, si me lo permite, porque usted ha pasado por el Senado, por el Ayuntamiento de Zaragoza, ya ha sido parlamentaria, fue portavoz adjunta en la anterior legislatura, pero además es que quienes le conocen bien defienden su valía también como profesional de la abogacía. ¿Por qué la política, señora Navarro? Bueno, pues porque cuando una persona se compromete con un proyecto, yo creo que la política es una profesión que tenemos que ser capaces de consagrar, tenemos que ser capaces de demostrar a la gente que la política tiene que ser útil. Yo todavía me sigo creyendo que en política estamos para mejorar la vida de la gente. La generalidad de la gente que se dedica a la política son personas trabajadoras y comprometidas con la sociedad, y creo que se pueden hacer muchas cosas. Y además soy de las que pienso y respeto
que cada uno tenemos nuestra propia responsabilidad individual y que si todos los que nos dedicamos a la política tenemos claro que estamos aquí de forma provisional, pero que estamos siempre para mejorar la vida de la gente, para primar siempre el interés general sobre cualquier interés partidista, pues creo que yo aún tengo esperanzas de que la política vuelva a ser confiable por parte de los ciudadanos. Y además defiendo un proyecto, que es el del señor Azcona aquí en Aragón, que creo que es un proyecto de futuro que va a hacer a esta comunidad autónoma progresar de una manera que nunca ha sucedido. Por tanto, yo sigo en política además con mucha ilusión y con muchas ganas de trabajar por Aragón. Damos por hecho que estará toda esta legislatura, dure lo que dure la legislatura, en el cargo de la presidencia de las Cortes de Aragón. Se le considera una consejera en potencia por su capacidad de gestión. Bueno, también lo he contestado. Yo creo que no hay ningún cargo en política que sea definitivo, ninguno. Y por tanto yo ahora he asumido este cargo, como digo, con mucha responsabilidad, con muchas ganas de trabajar. Creo que se pueden hacer muchísimas cosas y por tanto estoy hoy aquí. Pero ya le digo, en política no hay nada definitivo. Vamos a hacer una fotografía del Parlamento de esos 67 escaños. Si lo comparamos con la anterior legislatura, antes teníamos 8 partidos representados, en esta ocasión vamos a tener 6. Son los aragoneses los que han decidido esto, ¿eh? Los aragoneses han decidido que ese tiene que ser el Parlamento aragonés y su representación. Y yo le pregunto, ya a nivel de presidente de las Cortes, y por lo tanto va usted a gestionar los plenos, la agenda de las propias Cortes de Aragón, ¿menos partidos es un Parlamento más ágil o menos plural? Bueno, yo creo que, Olivier, has dicho algo que es esencial. Es decir, tuvimos unas elecciones el 8 de febrero que dio un resultado de fuerza mayoritaria al Partido Popular, sin ninguna duda. Nosotros obtuvimos 26 escaños. El segundo partido, el Partido Socialista, obtuvo 18 escaños. Vox, 14 escaños, Chunta Aragonesista 6 escaños, Teruel Existe 2 escaños e Izquierda Unida 1 escaño. Y por tanto aquí estamos para gestionar lo que han decidido libremente los aragoneses. Y creo que nos equivocaríamos si los políticos no demostrásemos que somos capaces de gestionarlo. Entonces, menos partidos, que me preguntas, ¿significa menos pluralidad? Pues es que los aragoneses han elegido eso. Y por tanto los políticos tenemos que ser mera correa de transmisión de las decisiones de los aragoneses. Y ahora se está precisamente en gestionar ese resultado de la mejor manera posible. Y lo único que a mí me gustaría es que lo gestionásemos cuanto antes, nos pusiésemos a trabajar cuanto antes y demostremos a la ciudadanía aragonesa que en Aragón, que llevamos el pactismo en nuestro ADN, fuésemos capaces de llegar a acuerdos cuanto antes, siempre pensando en su propio interés, en el de la gente, en el de los ciudadanos. Y en ello estamos, en ello se está, así que yo espero poder culminar un fructífero proceso de investidura. Una reflexión que prácticamente es hablar por hablar, pero lo que estamos viendo es que hace no tanto se iban sumando partidos a los parlamentos y ahora mismo vamos viendo menos partidos en los parlamentos. No sé si esto significa algo. Bueno, es verdad que en el Parlamento aragonés además hay una peculiaridad propia que se entra con el 3%, con un porcentaje mucho menor que en otros parlamentos autonómicos de este país y por tanto siempre ha habido más facilidad de que haya más partidos políticos. Pero aún entrando con el 3%, la gente, los ciudadanos, los aragoneses el 8 de febrero decidieron que hubiese los partidos políticos que hoy tenemos. Y por tanto yo creo que sí que representa absoluta pluralidad de la sociedad aragonesa porque es lo que ha decidido la gente. Y por cierto, 30 diputados, diputadas que se estrenan en el Parlamento aragonés. ¿Esto qué lectura hace? Bueno, yo creo que es bueno. Yo creo que la renovación en política siempre es buena. Yo creo que es bueno que la gente se anime a entrar en política, que se dé un salto a defender los intereses generales de los ciudadanos. Y por tanto yo les decía, ¿no?, en mi discurso de investidura a los nuevos diputados, ser diputado del Parlamento aragonés es un honor, pero también es un deber. Y es un deber con todos aquellos que nos han votado. Y también les decía a los 67 diputados del Parlamento aragonés
que desde luego yo, en lo que a mí me compete, podré hacerlo de la manera que creo que es mejor. Pero también les pedí a todos ellos que esto es una cuestión de voluntad de cada uno y que si todos ponemos de nuestra parte, yo creo que no es tan complicado que nos podamos poner de acuerdo para hacer políticas que beneficien a la gente. Usted representa el Poder Legislativo en nuestra comunidad autónoma, ahora mismo con esa presidencia de las Cortes, pero hay preguntas que son irresistibles de hacer, señora Navarro, porque ya ha terminado esa ronda de encuentros con los grupos y con los partidos. Usted se ha encontrado, por lo tanto, con las 6 representaciones, pero ayer, por ejemplo, Santiago Abascal, el presidente nacional de Vox, anunciaba esa intención de entrar en los gobiernos autonómicos, entre ellos el de Aragón. ¿Se está despejando la X de la ecuación? Bueno, y aquí voy a ser muy prudente. Efectivamente, yo estoy en el legislativo, el Poder Ejecutivo se está negociando en otra parte, es concretamente el presidente Azcón el quien pivota y lleva todas esas negociaciones. Yo soy muy respetuosa con el resto de partidos políticos, también lo soy con Santiago Abascal, pero sobre todo soy muy respetuosa con los votantes de otros partidos políticos y, por tanto, libertad absoluta lo que digan los representantes de otros partidos políticos. No obstante, lo que yo quiero, lo que a mí me gustaría, lo que creo que gustaría a Aragón es que llegásemos a un acuerdo cuanto antes para ponernos a trabajar, porque es verdad que si no hay una sensación de parálisis en la comunidad autónoma que creo que no es muy ejemplarizante para el resto de la gente. Es que estamos en vísperas de la fecha de la presentación de la candidatura, si no me equivoco, ¿no? Mañana mismo. Sí, mañana hemos convocado una mesa a las 10 de la mañana y ya pasada la ronda de consultas con las formaciones políticas, acababa el plazo mañana para proponer candidato, el plazo del reglamento, y mañana pues propondré al único candidato que hay, que es el señor Azcón. ¿Y eso nos permite tener una fecha de investidura? Bueno, luego el reglamento no marca fecha de investidura, pero lo que sí que nos marca es el 3 de mayo como fecha tope para formación de gobierno y, por tanto, desde mañana hasta el 3 de mayo pues se tendrá que producir el pleno de investidura. Ahora mismo no podemos saber, no podemos acercarnos un poquito más. No. Perfecto, bueno, pues lo iremos viendo y estaremos muy atentos, por lo tanto, a esa mesa mañana. Por cierto, la Aljafería no solamente son las Cortes de Aragón, además estamos ante pues un lugar señero en todos los sentidos de nuestra comunidad a nivel histórico, patrimonial, cultural, también en clave política, ¿no? Pero ¿tiene ideas sobre la proyección turística y cultural del Palacio para estos 4 años? Sí, tenemos ideas. A ver, yo quiero abrir ese Palacio de la Aljafería, quiero colaborar con todas las instituciones. Yo creo que la Aljafería es una joya que tenemos todavía que explotar más. Ha habido algo que yo reconozco en la anterior legislatura que ha funcionado muy bien, que es la exposición de Goya. Creo que han pasado unos 353.000 visitantes por la Aljafería, pero no obstante, en la Aljafería nosotros queremos aumentar esa programación cultural, queremos aprovechar todo el patrimonio documental que tiene la Aljafería, de todos los hechos históricos de esta comunidad autónoma, poderlo llevar al territorio. Queremos hacer proyectos pioneros, que estamos trabajando ya en ellos, que me permitirá que sea un poco prudente porque llevamos solo unos días, pero por supuesto que la Aljafería la queremos poner en el mapa, queremos que sea visitada de manera nacional e internacional. Creo que Zaragoza está en un sitio privilegiado, estamos entre Madrid y Barcelona y tenemos que conseguir que todos esos pasajeros que van de Madrid a Barcelona paren en Zaragoza y vengan a visitar la Aljafería. Y para eso sí que estamos pensando en algún proyecto muy potente para el Palacio. Bueno, pues estamos deseosos de conocerlo. Por cierto, le va a tocar el bicentenario de Goya. Eso es. Y tengo una reunión ya con el Gobierno de Aragón porque saben que aquí ha habido colaboración institucional. Se hizo la exposición de Goya, pero hubo un convenio con el Bicentenario, con el Gobierno de Aragón, y de hecho me reúno la semana que viene con el Director General de Cultura para intentar coordinar todas las actuaciones. Estaremos expectantes en todos los sentidos, en clave política, evidentemente, y también en lo que vaya a significar el Palacio de la Aljafería en los próximos 4 años. María Navarro, presidenta de las Cortes, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Cuando queráis, es un placer estar en esta casa. Muchísimas gracias. Gracias.